Sí, expertas alertan del desamparo, dicen, en el que quedan los chicos y chicas que son huérfanos por la violencia machista cuando cumplen la mayoría de edad. Lo advierte, por ejemplo, la Fundación Mujeres, que a través de su fondo de becas Soledad Cazorla entrega su programa de ayudas cada año. El año pasado, por ejemplo, más de 85.000 euros. Saludamos ya a Joaquín García Cazorla, que es promotor de ese fondo de becas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y contribuir a que demos visibilidad a la situación de los huérfanos de la violencia de género. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Bueno, para contextualizar un poco, ¿qué tipo de ayuda de protección reciben ahora mismo los niños y niñas que son huérfanos por violencia machista? Bueno, depende un poco, yo creo, de la comunidad autónoma. Hasta hace relativamente poco, ayudas específicas para huérfanos de la violencia de género no existían. Tenían acceso a las ayudas para las víctimas de delitos violentos. A partir, digamos, de 2016 sí que hay muchas comunidades autónomas que han establecido ayudas orientadas específicamente a los huérfanos de la violencia de género. Y luego sí que es muy importante, desde el año 2019 se modificó la normativa de la Seguridad Social para que los huérfanos de la violencia de género pudieran acceder a incrementos de pensiones de orfandad en los casos en los que se cumplían los requisitos para que esas pensiones se hubieran devengado y, sobre todo, y muy importante, se les reconoció el derecho a una prestación para aquellos casos en los que sus madres fallecidas no habían cumplido los requisitos de periodo mínimo de cotización o de alta en el momento de su muerte para que se hubiera generado una pensión. Dicen ustedes que se siguen dando graves problemas en el reconocimiento de las pensiones de orfandad por violencia de género por parte de la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que hemos identificado es problemática a la hora de la tramitación. La verdad es que bueno, estas reformas de la normativa de la Seguridad Social son muy recientes y lo que vemos es que parece que no todas las delegaciones estén al tanto de cuál es el nuevo marco normativo. Entonces, eso lleva a que en muchos casos se denieguen solicitudes que creemos que es de verdad por mero desconocimiento del nuevo contexto normativo, porque si no, no tiene otro sentido. Por eso siempre incidimos en que sería necesario una instrucción o más formación para el personal de la Seguridad Social para que estuviera al tanto de que ha habido estas reformas. ¿Y qué pasa cuando estos chicos y chicas cumplen 18 años, la mayoría de edad? Bueno, es otra de las cuestiones que hemos identificado y en la que incidimos en nuestro séptimo informe que hemos publicado recientemente como una problemática a la que se enfrentan los huérfanos de violencia de género. Y es que cuando cumplen 18 años, automáticamente, digamos que pierden la condición de víctima de la violencia de género, que conforme a la Ley Orgánica de Violencia de Género está previsto para los menores de edad. Entonces, pierden el derecho a muchas de las ayudas a que tenían acceso antes. Entonces, bueno, esto supone un perjuicio muy importante, pues sobre todo para aquellos que están estudiando, que pierden la posibilidad de seguir contando con ayudas para acceder a sus estudios, y no me refiero solo a ayudas económicas directamente, sino, pues, por ejemplo, la exoneración del pago de tasas universitarias y otras cuestiones que son un beneficio para que puedan continuar con su formación. ¿Se han encontrado ustedes casos de chicos y chicas huérfanos que al cumplir esa mayoría de edad se quedan totalmente solos sin ningún tipo de paraguas de ayuda? Sí, desgraciadamente son casos con los que nos hemos encontrado y que sabemos que existen, por lo que decíamos, porque todo el paraguas existente está configurado y previsto para las víctimas directas de violencia de género y es un estatus que los huérfanos pierden cuando cumplen la mayoría de edad. ¿Y de qué manera se les podría ayudar a partir de esa edad, de los 18 años, por lo menos en una etapa de transición, se podría decir? Sí, o sea, lo primero y una de las cuestiones que nosotros en las que incidimos en el informe que le comentaba antes es ampliar la definición de víctima de violencia de género no solo a los menores de edad, sino nosotros proponemos ampliarla a los mayores de edad hasta 26 años que se encuentren en una situación de dependencia económica y lo mismo para pues, todo el resto de medidas que están vinculadas directamente a esa condición de víctima de la violencia de género. También mejorar los mecanismos existentes para la acreditación de esa condición de violencia de género, porque muchas veces los problemas con los que se encuentran son de índole burocrático, administrativo, de cuando quieres solicitar una exención de tasas universitarias no tienes con qué acreditar que realmente tú eres una víctima de violencia de género. Oye, lo que no quieres es obviamente llevar una sentencia sobre el asesinato de tu madre. Son cosas muy delicadas y muy dolorosas.
¿Cuál es el papel, la labor de la Fundación Mujeres a través, sobre todo, de ese fondo de becas Soledad Cazorla? Bueno, el Fondo de Becas Soledad Cazorla es una iniciativa que promovimos mi padre, mis hermanos y yo al fallecimiento de mi madre. Mi madre fue la primera fiscal de sala de violencia contra la mujer y que decidimos crear o promover dentro de la Fundación Mujeres. Entonces, en un principio, nuestra principal línea de actuación era, digamos, suplir esa falta de ayudas económicas específicas para los huérfanos de la violencia de género, y otorgábamos becas de apoyo al estudio, becas de refuerzo educativo y de apoyo psicológico. Luego, el otorgamiento de estas becas nos llevó a trabajar directamente, a acompañar a muchas de las familias víctimas de violencia de género que han acogido a todas estas personas huérfanas. Entonces, eso nos llevó a identificar muchas de las problemáticas a las que se encuentran y llegamos a la conclusión de que una labor importante podía ser la identificación de estas problemáticas y las propuestas de mejoras, que son las cosas que realmente pueden suponer un cambio en su vida. Entonces, digamos que ahora nuestras principales líneas de actuación son: seguimos otorgando estas ayudas de estudio desde que comenzamos a operar en 2016. Ya hemos otorgado más de 182 becas por valor de más de 320.000 euros, y las que se han beneficiado 89 personas huérfanas de la violencia de género, y además hemos ampliado nuestra actividad a esta labor, digamos, de incidencia política, de proponer mejoras de actuación de los poderes públicos, y además también ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para las familias víctimas de las familias que han acogido huérfanos de la violencia de género. Y una última cuestión: en ese reciente informe que acaban de presentar, alertaban ustedes también de la Directiva Europea contra la Violencia de Género, que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que les preocupa de esa directiva? Proponemos algunas mejoras, sobre todo en el sentido en el que mencionábamos antes, de ampliar el alcance de la definición de víctima de la violencia de género para que incluya, además de a las mujeres que la han sufrido, a los huérfanos que ya están previstos, pero no solo a los menores de edad, como en el caso de España, y solo se prevé respecto a los menores de edad, sino también a los mayores, y que pueda ampliarse también a las víctimas indirectas, o sea, esos casos en los que no solo se mata a una madre, sino también se mata a la abuela, y que puedan adquirir la condición de víctima, pues también esos hijos que sobreviven, que eran hermanos de la fallecida. Y luego hay un artículo que nos preocupa especialmente, que es el artículo 34, que prevé como una obligación de los Estados de establecer zonas de encuentros seguros entre los huérfanos de la violencia de género y los agresores. Es una cosa, nosotros siempre incidimos en que un maltratador no es un buen padre. Entonces, creemos que eso sería un retraso respecto a los sistemas más avanzados como el español o el sueco, en el que lo que se prevé es la retirada de la patria potestad y que no pueda haber encuentros de los huérfanos con los asesinos de sus madres. Pues Joaquín García Cazorla, promotor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio, como decía, por dar visibilidad a la situación de los huérfanos de violencia de género. Un abrazo. Gracias. Y buenos días. Buenos días, un abrazo.